tendrá nuestra siguiente ponencia a cargo de la maestra Tsunachi Naomi García Rodríguez, para hablarnos sobre la fisiopatología nutricional en enfermedades crónicas. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una maestría internacional en nutrición y dietética, una especialidad en nutrición clínica por Unives Instituto, tiene un diplomado avanzado en nutrición en diabetes y manejo de la enfermedad renal crónica, diplomado en actualidades de la nutrición, un enfoque holístico 2021, diplomado en nutrición y diabetes, diplomado en nutrición clínica, nutrióloga clínica en Centro Médico ICENIM en el área de nefrología, nutrióloga en el área de investigación en NIM Institute Metrópolis, docente de servicios de actualización a distancia de la Asociación Iberoamericana CDMX, editora y escritora de capítulos de libros de nutrición, docente en la Universidad Univer Millennium a nivel licenciatura y diplomados. Le damos un fuerte aplauso a la maestra Tsunachi Naomi García Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, gracias por la invitación al colegio. Voy a tratar de apurarme, ya me dijeron de tiempo que tengo que estar un poquito restringida. Entonces vamos a comenzar. Les voy a hablar un poquito acerca del tratamiento nutricional de la enfermedad renal crónica. Es importante recordar que en la enfermedad renal crónica vamos a tener distintas complicaciones como tal en el paciente. Desde el síndrome urémico, lo que es la hipertensión, descontrol glucémico, el desgaste energético proteico, hiperuricemia, hipercalemia, las dislipidemias, desorden mineral óseo, anemia, acidosis metabólica y también, claro, la parte de edema. Dentro de las complicaciones que tenemos con el paciente de enfermedad renal, tenemos distintos sistemas que van a estar involucrados, lo que es el sistema cardiovascular, endocrino, gastrointestinal, hematológico, neurológico y también los que tienen alguna alteración ya musculoesquelética también y diversos síntomas que van a estar implicados como la fatiga, insomnio, impotencia, caquexia, etc. Algunos otros síntomas asociados justo en la enfermedad renal crónica, los pacientes que duermen poco, que tienen insomnio, dolores, baja musculatura, que tienen también debilidad en las piernas o debilidad generalizada, calambres musculares, etc. Y bueno, también algo importante para nosotros los nutriólogos, la disminución del apetito. Es bien importante recordar, y aquí sí quiero hacer mucho hincapié, que no existe la dieta para el paciente nefrópata, ¿no? Probablemente en la parte hospitalaria, en la parte del comedor, no me linchen, ahí sí tendrán sus códigos, ¿no?, de dieta para nefrópata. Sin embargo, un paciente en enfermedad renal no es lo mismo en ninguna de todas sus etapas. Entonces, hay que saber diferenciar en qué etapa está cada uno de los pacientes y qué complicaciones puede tener. Porque inclusive puede haber pacientes que estén en la misma etapa y ni siquiera tienen las mismas características en común. Entonces recordemos que puede estar el paciente en enfermedad renal crónica en etapas tempranas, donde empieza a disminuir esta tasa de filtrado glomerular, aquel paciente que ya está previo a la diálisis peritoneal, ya con un daño renal avanzado y que a lo mejor por decisión de la familia, decisión del paciente, inclusive la decisión también del equipo médico, ¿no?, que diga todavía no es apto para la diálisis peritoneal, y que ya lo mencionaba la maestra Mónica, hay que tratar de retrasar estas funciones del riñón y que llegue a la terapia de diálisis, pues justamente encontramos el paciente en esta etapa. El paciente en diálisis peritoneal, el paciente en hemodiálisis son completamente distintos entre sí y aquí podríamos agregar uno más que sería el paciente que ya tiene un trasplante renal, ¿vale? Entonces, no es lo mismo hablar y decir tiene enfermedad renal crónica, le vamos a dar esta dieta porque desafortunadamente hay muchas personas que todavía siguen tratando al paciente con enfermedad renal, parejos todos, ¿no? Y luego empiezan a clasificar sin potasio, sin fósforo, baja en proteína o altísima en proteína también sin sentido, baja en líquidos y ya tenemos al paciente con el problema que nos comentaba la maestra Mónica, ¿no? Desgaste energético proteico, edema, etc. De manera general, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento nutricional en la enfermedad renal crónica? En cualquiera de las etapas tenemos que tratar la enfermedad de base. Como todas las enfermedades sabemos que no tiene una cura la enfermedad renal crónica, entonces tenemos que
coadyuvar al tratamiento médico que esté teniendo el paciente. Tratar también factores de riesgo como hiperglucemias, dislipidemias, descontrol también de la presión arterial, factores de riesgo cardiovascular, tratar complicaciones que estén presentes en el paciente como el edema, anemia, acidosis metabólica, los síntomas gastrointestinales que desafortunadamente es uno de los problemas principales en el paciente, que empiezan con náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas, y que justamente todo esto tiene mucho que ver con la microbiota intestinal. También problemas en la piel, y bueno, ya cuando estamos en tratamiento de reemplazo renal o terapia sustitutiva renal, en diálisis, hemodiálisis o trasplante, también tenemos que estar involucrados en tratar, ¿no?, a este paciente de manera integral. Recordar nada más cómo sea el diagnóstico, que no es lo mismo una etapa 2 que una etapa 5, ¿sale? Entonces es bien importante saber dónde se encuentra mi paciente. Entre los criterios principales, me voy rápidamente con esta, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, pues bueno, va a ser mejorar el estilo de vida, alimentación y problemas de la salud que estén implicando este factor de riesgo a que desarrolle más rápido la enfermedad renal crónica, alimentación saludable, correcta hidratación, alimentación también especializada si es que lo necesita el paciente, ya lo comentaba la ponente anterior, tratar complicaciones justamente ya cuando el paciente necesita acercarse a esta terapia de sustitución, llámese diálisis o hemodiálisis, y justo cuando ya esté en tratamiento, también abordar al paciente. Algo importante que también mencionó la ponente pasada, el desgaste energético proteico. Se ha observado que conforme va avanzando la enfermedad renal crónica y conforme va disminuyendo la tasa de nitrato glomerular, tenemos mayor prevalencia de lo que es el desgaste energético proteico. Las cifras no son tan precisas y la maestra al menos habló de una valoración global. Bueno, habló de la valoración NRS 2002. Aquí yo les traigo datos de la valoración global subjetiva y el NIS, que cambia completamente también el porcentaje de personas que tienen desgaste energético proteico, dependiendo justamente la herramienta de tamizaje que utilicemos. No hay una herramienta específica para valorar como tal lo que es el desgaste energético proteico, pero sí hay criterios que de repente se nos pasa y a nosotros como nutriólogos es lo más fácil que podemos realizar, ¿no? Estos son los criterios que nos brinda la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo para nosotros identificar el desgaste energético proteico. Primeramente, es importante recalcar que deben de cumplir al menos 3 criterios los pacientes en 2 ocasiones. No con una sola evaluación que tengamos del paciente, vamos a decir luego que ya tiene un desgaste energético proteico, ¿no? Primeramente, los bioquímicos podemos identificar lo que es la albúmina sérica, prealbúmina y colesterol sérico. No quiere decir que los 3 tengamos que evaluar. Con uno solo que tengamos el paciente es más que suficiente para poder identificar otros puntos que vienen pues más abajo. La pérdida de la masa corporal, que a lo mejor este es de lo más fácil que podemos identificar nosotros como nutriólogos. Índice de masa corporal, si el paciente tiene menos de 23 kilogramos sobre el metro cuadrado, básicamente ya es un paciente que tiene el riesgo de desgaste energético proteico. Estamos casados con que el paciente debe tener el peso ideal y demás, pero al final el peso ideal, si lo estimamos y lo calculamos con la talla, básicamente va a tener un índice de masa corporal menor a eso, ¿no? Entonces ya está condicionando a que el paciente tenga un punto a favor o un criterio para el desgaste. Pérdida de peso no intencional de más del 5% de peso en 3 meses o más del 10% en 6 meses es otro criterio, y la grasa corporal del 10%. Recuerden que para la evaluación de la grasa tenemos básicamente los pliegues cutáneos y los percentiles para poder identificar cómo el paciente tiene la reserva de grasa, reserva de masa muscular. Y de la masa muscular, pues algo muy sencillo que también mencionó la maestra Mónica fue justamente la circunferencia del brazo, que aquí entra la parte clínica. Si el paciente está visiblemente edematizado o nosotros ya hicimos las cruces de edema y el paciente sí tiene edema, claro que no le voy a tomar pliegues ni le voy a tomar circunferencias porque me van a salir erróneas las medidas, ¿no? En diálisis peritoneal, por ejemplo, si el paciente tiene cavidad húmeda, es decir, hay líquido en el abdomen, en el peritoneo, no le voy a tomar circunferencia de cintura, ¿no? Entonces son medidas que al final tenemos que tomar en cuenta nosotros para identificar si son viables o no en mi paciente. Y bueno, la ingestión dietética, que ya lo comentaba también la maestra, si está consumiendo menos de 25 calorías por kilogramo el paciente, al menos en 2 meses,
es un criterio de que el paciente ya está teniendo desgaste energético proteico, y la ingestión proteica por abajo de 0.8. Podríamos clasificar en diálisis y hemodiálisis, sin embargo, ambos grupos de población, si están por abajo de 0.8, ya podemos decir que es un paciente con baja ingestión proteica. Entonces, bueno, aquí tengo unas metas como para el tratamiento de factores de riesgo y evitar que progrese la enfermedad renal. Me voy a ir un poquito rápido porque esto ya lo conocemos, son metas que debemos de tener en pacientes con diabetes, hipertensión, etc. Las recomendaciones nutricionales en la etapa temprana de la enfermedad renal crónica, aquí sí vemos etapas tempranas, me refiero al estadio 1-2 más o menos, donde podemos dar desde 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo de peso en lo que es la proteína. Nos mencionan el peso ideal. La energía la vamos a poder estimar mediante el cálculo rápido o cualquier fórmula de estimación energética. Y en este punto, en entidades tempranas todavía de la enfermedad renal crónica, se sugiere que el paciente todavía pueda tener la pérdida de control de peso, ¿no? Cosa que en entidades más avanzadas ya no se sugiere que haya pérdida de peso en el paciente. Lípidos, hidratos de carbono, etcétera, básicamente son lo mismo, ¿vale? Que para la población en general. Ahora, tenemos tres escenarios distintos: el paciente en estadios tempranos, paciente en estadio en prediálisis y el paciente en diálisis o hemodiálisis. En los estadios G3 y G4, lo único que vamos a tener que hacer como nutriólogos va a ser un tratamiento de las comorbilidades, ayudar a la hiperglucemia, dislipidemias, etcétera. Prevención de la desnutrición y desgaste energético proteico es lo que vamos a estar promoviendo en el paciente como tal, y disminuir todos los factores de riesgo asociados al riesgo cardiovascular. ¿Qué vamos a aumentar? Básicamente grasas insaturadas, lo que es moderar calorías y proteína, porque si en este punto el paciente tiene que tener un control de peso, claro que no le vamos a dar un montón de calorías, ¿no? Pero aquí no vamos a limitar las calorías, proteínas, perdón, todavía lo podemos dejar hasta un rango básicamente normal. Y reducir hidratos de carbono, sodio, grasas saturadas y colesterol. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que nosotros podamos mantener las comorbilidades que vamos a tratar. Cosa importante que les comentaba, los líquidos. Aquí viene cuánta cantidad de líquidos en estas etapas tan tempranas, de 20 a 30 mililitros por kilogramo o una caloría por, un mililitro, perdón, por caloría. Aquí no se restringe los líquidos en el paciente, ¿sale? Porque en estas etapas, la G4, G3, casi no encontramos edema. Ojo, no quiero decir que no está exento el paciente de edema, pero es muy difícil o muy raro ver un paciente con edema en esta etapa. Si lo hay, sí hay que considerar una restricción de líquido y tomar en cuenta la uresis del paciente, ¿sale? La orina que está excretando en 24 horas. Hidratos de carbono se bajan un poco y recuerden cuidar los hidratos de carbono simples. Las proteínas se consideran todavía, pues básicamente normales. Vamos ahora sí con la enfermedad renal crónica estadio 5, cuando estamos en la etapa de prediálisis. Estas son las recomendaciones que nos hace. Esta bibliografía es una compilación de diversas fuentes bibliográficas, claro, y aquí si se dan cuenta ya nos empieza a marcar una disminución de lo que es la proteína, de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo al día. Algo importante que nos menciona aquí es todavía el peso ideal o peso actual pues, del paciente, ¿no? De repente estamos peleados con el peso, que no sabemos utilizar peso ideal, peso habitual, peso actual, y mi recomendación siempre es pues, ser críticos con la evaluación de cada uno de los pacientes, ¿no? Si está muy lejísimos, un paciente de 100 kilos y que su peso ideal son 50, ¿cuánto le van a estar dando de proteína? ¿Cuánto le van a estar dando de calorías? Básicamente ese paciente se va a morir de hambre. Sí va a bajar de peso, bien bonito, ¿no? Pero ¿cuántos músculos se van a llevar en esa intención, ¿no? Muchas veces se trata de ocupar el peso ajustado, que saben que es otra fórmula que se estima, y que nuestros pacientes que de repente empiezan a tener edema, hay una fórmula también que es el peso ajustado del edema, para que justamente podamos disminuir y nos acerquemos más a ese peso. La bibliografía nos marca que tienen que ir bajando del 5 al 10% de su peso corporal los pacientes, y justamente es lo que hay que ir haciendo, no enfocarnos al peso ideal, sino que vayan bajando porcentaje con respecto a su peso. Hidratos de carbono lípidos básicamente se consideran todavía pues normales como para la demás población.
Y en el estadio 5, ¿qué es lo que debemos de hacer? Preparar al paciente entonces para la etapa de reemplazo renal, llámese diálisis o hemodiálisis. Aquí sí vamos a aumentar ¿qué? Las calorías, las grasas insaturadas, vamos a moderar líquidos si es que hay presencia de edema, reducir la proteína porque estamos cuidando esta función renal residual, hidratos de carbono simples, sodio, grasas saturadas y colesterol. Vamos a vigilar y considerar lo que es el aporte de sodio, fósforo, potasio, complejo B, vitamina D, hierro y omega 3. Considerar y vigilar, porque al final el fósforo y potasio todavía son uno de nuestros enemigos, por ahí les llamamos, pero ahorita vamos a hablar un poquito de la evidencia actual con esto, ¿sale? Aquí les dejo nada más de manera resumida, ¿okay? Cómo están más o menos compuestos, que es el resumen de la tablita básicamente anterior, cómo lo pueden ustedes evaluar y darles las recomendaciones al paciente. Y de los líquidos, de acuerdo a la uresis, ¿cuánto está orinando el paciente para que yo justamente pueda darle esa misma cantidad de líquido y que esté en un balance básicamente neutro, ¿no? Cuidar presencia de edema, si hay edema, pues hay que ir disminuyendo un poquito lo que son los líquidos. O podemos utilizar las mismas fórmulas si es que no hay casos de edema o datos de edema en el paciente, de 20 a 30 o 1 mililitro por cada kilocaloría. Vamos al paciente con diálisis o hemodiálisis. Aquí las guías, casi todas las guías nos marcan al paciente con diálisis y no hace referencia entre hemo y una diálisis peritoneal, porque en teoría los dos tipos de tratamiento son similares, ¿no? Entonces no tienen que tener ciertas características distintas uno del otro, pero el paciente sí tiene muchas características distintas que ahorita les voy a platicar un poquito. Esas son las metas o los indicadores que debe tener el paciente con pues ya el tratamiento de diálisis en todos estos parámetros que vamos a poder estar evaluando. Recomendaciones nutricionales, y esto es algo que hay que actualizarnos, ya lo mencionó también la doctora en la ponencia pasada, actualizarnos está dentro de nosotros, y es bien triste todavía ver recomendaciones obsoletas que se le siguen dando al paciente con enfermedad renal crónica, ¿sale? De 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso de proteínas que se le va a brindar al paciente con diálisis o hemodiálisis. Anteriormente las guías marcaban hasta 1.5 y eso hasta a mí me lo enseñaron hace algunos años que yo egresé, ¿no? Entonces, básicamente ya de para allá para acá ya hay mucha actualización al respecto y evidencia de que la proteína inclusive en exceso puede llegar a exacerbar lo que es la función renal residual, ¿no? Entonces es importante mantenernos en un rango donde no perdamos esta función residual del paciente. Se puede aumentar hasta 1.5 si el paciente tiene peritonitis, si tiene alguna infección en el caso del paciente con hemodiálisis o si tiene también desgaste energético proteico el paciente, ¿sale? Si no tiene ninguna de estas tres, podemos trabajar con el paciente perfectamente con 1.2 gramos por kilogramo de peso. Aquí algo importante recalcar, que lo que mencionan las referencias bibliográficas es que es con peso ideal o peso ajustado también, ¿sale? Cualquiera de los dos es viable para el paciente y vuelvo a hacer hincapié. Si el peso ideal está demasiado lejos del peso del paciente, pues tendríamos que hacer como algún ajuste, ¿no? Para no depletarlo al paciente de más. De todos los demás nutrimentos básicamente se mantienen pues igual, y aquí las calorías, algo importante recalcar, que aumentan de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿sale? Es un aumento más de las calorías en dietas hiperenergéticas para este pacientito. Aquí nada más un resumen y les quiero hacer también hincapié que algunos otros pockets o manuales no engloban lo que es el peso ideal o peso habitual, ¿sale? O el peso actual del paciente. La mayoría de las guías que vienen en inglés simplemente mencionan kilogramos de peso, ¿vale? No mencionan ningún otro peso específico en el paciente. Algunas guías sí mencionan peso seco, pero no todas tampoco hacen referencia al peso seco. Peso seco por lo regular lo utilizan más en pacientes con hemodiálisis. Y bueno, algo que les decía que hay que considerar justamente en el paciente con diálisis peritoneal, las bolsas que se les ponen de diálisis a los pacientes. Estas bolsas contienen dextrosa, para quien no esté familiarizado tanto con esto, tienen dextrosa, que es un tipo de azúcar, y que este tipo de azúcar sí puede ocasionar que se eleve un poquito la glucemia del paciente, ¿no? Entonces, sí debemos de saber en el paciente
cuántas bolsas está poniendo, cuántos líquidos, de qué concentración, porque depende de la concentración de glucosa que tenga la bolsa, va a ser en ocasiones el grado, pues también de hiperglucemias que puede tener el paciente. Y claro que hay que descontar estos carbohidratos que nos proporcionan las bolsas de la dieta como tal del paciente, ¿sale? Entonces aquí básicamente moderar lípidos, considerar complejo B también, vitamina D, vitamina C, zinc, hierro y omega 3, porque hay pérdidas, ¿vale? Cada vez que hay una diálisis en el paciente, llámese peritoneal o hemodiálisis, hay pérdidas de nutrimentos también en el paciente, ¿vale? Incluyendo la proteína, que se ha visto que se pueden perder hasta 15 o 20 gramos de proteína en estos procesos dialíticos, ¿vale? Hay que disminuir sodio, hidratos de carbono simples, grasas, puse con asterisco fósforo y potasio porque es importante también verificar y personalizar la dieta del paciente, ¿sale? Calorías, proteínas y grasas, pues vamos a tener que aumentar, grasas insaturadas. Los líquidos en el paciente con diálisis peritoneal y en hemodiálisis depende mucho porque al final puede ser desde 500 a 1000 mililitros más el volumen urinario, ¿sale? Esto si no hay edema en el paciente. Si hay edema en el paciente se puede dar hasta 1 litro o menos de 1 litro y sobre todo en pacientes que ya no están orinando, ¿no? En caso de anuria. Y en pacientes con diálisis peritoneal hay que cuantificar lo que es la ultrafiltración. ¿Qué es esta ultrafiltración? Básicamente el líquido que saca la diálisis peritoneal, ya sea en máquina o con bolsas manuales. Este líquido extra que sale de nuestro cuerpo hay que contabilizarlo junto con la orina y con base en esto nosotros podemos brindar una recomendación más personalizada, ¿sale? Hay pacientes que orinan 1 litro y sacan muy buena ultrafiltración y los tienen con 800 mililitros de agua al día. Entonces, imagínense esta restricción tan severa en el paciente, ¿qué es lo que ocasiona? Aparte de la deshidratación que está ocasionando que el paciente pueda tener inclusive estreñimiento. Y ese es otro de los problemas principales en estas terapias tanto de diálisis como de hemodiálisis. Aquí un ejemplo muy sencillo, una bolsa de 2 litros, entra, sale 2.5 litros, tenemos pues a favor 500. Segundo recambio de diálisis, tenemos otra vez a favor 500, tercer recambio 2.2, sale 200 y en el tercer recambio ponemos 1.5 y sale 1.5, no hay ganancia. Por tanto, si hacemos la suma, este pacientito tiene una filtración de 1200 mililitros, ¿vale? Supongamos que este paciente está orinando 800 mililitros, si ustedes suman los 1200 más los 800, en total el paciente puede consumir 2000 mililitros de líquidos. Esto es líquidos en general, recuerden que no es pura agua, ¿no? Entonces ahí va incluido el café, el agua, el té, los caldos, etcétera, ¿no? Del pacientito. Ahora sí que ya nosotros tenemos que decirle al paciente que él va a elegir su veneno, ¿no? Es lo que vamos a decirle. Tiene 2000 mililitros, ustedes deciden si se los echa en pura agua, en puro café, en puro caldo, ¿no? O sea, básicamente esa es su recomendación del paciente. Y algo importante que hay que considerar en la diálisis peritoneal, que no quise poner tanto de esto, pero sí se los quiero mencionar, que cada cambio de diálisis o cada paciente es un mundo, como les comentaba. Puedo tener 20 pacientes de diálisis peritoneal, pero ninguno se va a comportar de la misma forma, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Al transportador, ¿sale? Cada uno de nosotros tenemos un tipo de transportador en nuestro peritoneo. Y en la literatura se ha detallado como transportador alto o rápido o un transportador lento o bajo, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? El intercambio que tiene del líquido dialítico con las otras sustancias que hay en mi organismo, ¿no? El transportador alto es el que va a tener menos ultrafiltración, es decir, va a sacar menos agua de esta diálisis peritoneal como tal, pero es el que mejor va a tener depuración de toxinas. ¿Qué toxinas? Urea, creatinina, fósforo, potasio y todo lo demás que se ha considerado toxina, inclusive ácido úrico, es lo que va a tener el paciente casi en metas, este transportador alto. Pero tenemos transportadores bajos que, ¿qué pasa? Van a tener altos estos niveles bioquímicos, pero van a tener una ultrafiltración alta, ¿sale? Quiere decir que este paciente sí hace un recambio rápido, le saca mucho líquido y tiene muy poquitas, muy altas también las toxinas, ¿no? Entonces, es bien importante conocer, porque depende del tipo de transportador de mi paciente, puede tener mayor tipo de complicación. El transportador alto va a tener más riesgo de desgaste energético proteico porque puede estar tirando más proteína, va a tener un requerimiento mayor de proteína, tampoco es que le demos hasta 1.5, estamos hablando de 1.3, 1.4 gramos por kilogramo de peso.
Y bueno, también este paciente va a tener mayor impacto metabólico, mayor saciedad temprana, menor consumo de energía y de proteína. Entonces este paciente es como el metabólicamente más inestable y al que debemos de tener especial atención, ¿vale? Y al tener menor ultrafiltración el paciente también va a tener obviamente un menor consumo de líquidos, ¿no? Porque tiene menos ultrafiltración. ¿Qué nos dice la bibliografía actual? Para quienes no conozcan las guías Carigo y que todavía sigamos con la libreta de antaño, ¿no? Que tenemos ahí con nuestros apuntes o del congreso de hace 5 años, estas guías Carigo son justamente las guías que se encargan de la evaluación y del tratamiento de la enfermedad renal crónica en general, ¿no? Del mantenimiento. Aquí hablamos de tratamiento médico, etcétera, ¿vale? Se actualizó en abril de 2024, entonces está bastante nuevo. ¿Qué nos dicen? Me voy a ir muy rápido porque nos quedan 5 minutos. Que le están apostando a las dietas basadas en plantas, lo que es el patrón dietético mediterráneo, patrón dietético de la dieta DASH, que sabemos que son cardioprotectores. Características de estos sabemos que son altos en frutas y verduras, cosa que de repente les encanta limitar en la población con enfermedad renal crónica. Tenemos la ingesta proteica y algo importantísimo que quiero recalcar, que las guías Carigo nos dicen kilogramo de peso, jamás hacen referencia al kilogramo de peso ideal, kilogramo de peso actual, kilogramo de nada, simple y sencillamente kilogramos de peso, ¿sale? Aquí es donde les digo yo a mis alumnos que justamente luego me preguntan, entra tu criterio clínico, ¿no? O sea, tú tienes que evaluar a tu paciente, la ingestión que tiene, el desgaste que tiene y con base en eso toma una decisión de cuál es el peso más acertado para él, ¿no? En este caso, el libre de edema también pudiera ser este peso, ¿no? Y bueno, algo que le apuestan, como les comentaba las guías, es justamente las dietas basadas en plantas, que se ha visto que ha tenido mucha menor mortalidad en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que inclusive han mantenido las tasas de filtrado glomerular de dar estas dietas pues altas en plantas. El consumo, pues obviamente, de la proteína en un paciente con diálisis peritoneal ocasiona la pérdida de la función renal residual. ¿Esto qué? Pues bueno, por medio de una acumulación también que se va dando de toxinas urémicas, como les comentaba, y obviamente exacerba más las complicaciones del paciente. Y una dieta basada en plantas se ha visto que mantiene lo que es la microbiota intestinal, ayuda a reducir lo que es la sarcopenia, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye también lo que es el desgaste del desorden mineral óseo que también tiene el paciente con enfermedad renal, y promueve todavía pues, una filtración glomerular aceptable. No quiere decir que la revierta, porque eso no sucede, pero sí la puede retrasar. Entonces, desde 2020 ya se sugiere lo que es una dieta mediterránea o una basada en plantas para una alimentación equilibrada en el paciente. Aquí otra evidencia científica, una corte que mostró que una asociación entre mayor ingesta de proteína de origen vegetal reduce justamente la menor mortalidad de los pacientes con RC en todas sus causas y mejorando también todas las complicaciones que el paciente ya tiene pues una vez. Un consumo de 1.4 gramos por kilogramo de proteína se asoció a mayor pérdida de la función residual. Entonces ya no está tan bien visto que demos 1.5 gramos por kilogramo de peso y créanme que todavía me ha tocado ver dietas que están en exceso en proteínas y aparte les regalan un suplemento, ¿no? Para que justamente con el suplemento cubran el aporte de proteínas que supuestamente les hace falta y esto está exacerbando, claro, pues obviamente la función renal residual. Pacientes que han iniciado con diálisis peritoneal y que con la diálisis todavía siguen orinando, al cabo de unos meses dejan de orinar los pacientes porque ya perdieron esta función residual del riñón. Para la anemia no voy a entrar en detalles, simple y sencillamente recordar que es uno de los trastornos que tenemos también en el paciente con enfermedad renal por la ausencia de eritropoyetina. Y aquí pues básicamente los tratamientos son agentes estimulantes de eritropoiesis, lo que es la reposición oral de hierro o la reposición también intravenosa, y que para que nosotros brindemos también pues una dieta alta en hierro, básicamente tenemos que basarnos en los niveles de ferritina, que desafortunadamente no en todos los hospitales lo podemos obtener, ¿no? O sea, sobre todo en el sector público no siempre podemos acceder a la ferritina, entonces tenemos que suponer que le va a ayudar una dieta de hierro al paciente, ¿no? Nada más. Y donde tenemos el hierro en las carnes que le quitamos al paciente, ¿no? También. Entonces, el sodio, no voy a entrar en detalles tampoco en el sodio, son las mismas recomendaciones para la población en general. Tenemos también la hiperuricemia, que a mí me encanta ver dietas donde les quitan todo al paciente, todo lo que tiene purinas,
Sin embargo, las guías Carigo hacen referencia a la gota como tal, no hacen referencia a la hiperuricemia causada por la disfunción de la enfermedad renal crónica. Son dos entidades distintas. Una cosa cuando inicia la enfermedad renal crónica y posteriormente empiezan a elevarse los niveles de ácido úrico, y otra muy distinta cuando el paciente ya trae ácido úrico elevado antes de la enfermedad renal crónica, ¿sale? Los alimentos principales que hay que limitar: bebidas carbonatadas, alcohol, fructosa y básicamente carnes también nos hacen referencia. Y vuelvo a lo mismo, limitar, no quiere decir que no lo vuelvan a consumir jamás en la vida. Desorden mineral óseo: hay tratamiento para el desorden mineral óseo, no hay necesidad de que el paciente esté pues básicamente sin restricción de alimentos ricos en fósforo. Aquí básicamente tenemos lo que son los secuestradores de fósforo para ayudar a este desorden mineral óseo. La vitamina D, que este también es otro factor importante que hay que considerar. Y me voy a pasar directamente al fósforo, que es otro de los enemigos. Recordar que el fósforo, tenemos fósforo inorgánico y fósforo orgánico. Cada uno tiene sus distintas formas de absorción, y el fósforo inorgánico, el 100% se va a absorber. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En todos los aditivos que encontramos en los alimentos. No sé por qué les encanta quitar frijoles y dar pan mínimo, ¿no? Entonces ahí nada más la incongruencia del mexicano, ¿no? De quitar un alimento natural y dar un alimento procesado, ¿no? El de las plantas básicamente se va a absorber de un 10 a un 30% el fósforo, entonces no está indicado que por una hiperfosfatemia vamos a estar quitando lo que son todos los alimentos ricos en fósforo de origen vegetal. Potasio: con el potasio traía mucha evidencia, pero me la voy a saltar. Desafortunadamente en el potasio también no hacen referencia a los alimentos y el origen del potasio como tal. La comida procesada es la que más tiene potasio. Vuelvo a los aditivos que encontramos en todos en el súper. Lo que son los potasios de origen animal se absorben un 70-90%, y el potasio de origen vegetal pues un 50%. Entonces también depende mucho de la calidad del potasio que le vamos a brindar a tu paciente. Y aquí en esta revisión que traía justamente daban dietas altas en potasio, arriba de 1200 miligramos, y dietas bajas en 1200 miligramos. Si se dan cuenta, los niveles de potasio se mantuvieron básicamente igual en los pacientes, y eso es algo que yo he notado en mis pacientes tal cual. Yo a mis pacientes no les limito alimentos naturales en potasio, sí me enfoco en ellos, en que sean alimentos procesados, que no consuman, y básicamente nunca he tenido problemas justo de elevación de potasio, ¿no? Entonces es bien importante personalizar las dietas, conocer al paciente, darle seguimiento y saber si desde un inicio ya trae el potasio alto, probablemente nunca lo va a bajar. Y algo nada más que voy a recalcar en este estudio es que justamente la mayoría de los médicos hacen hincapié también en que hay muchas cuestiones o factores que van a estar implicados en que se eleve el potasio en la sangre, entre ellos los medicamentos. Entonces al final, medicamentos, función de diálisis es lo que va a estar implicado en que el paciente sí tenga niveles altos o no de potasio, no directamente en la dieta. Esas serán más revisiones. Por último, ya nada más para concluir, los patrones de dietas basados en plantas, entonces son la parte futura o para la enfermedad renal crónica. La dieta mediterránea tiene bastante evidencia científica, y justamente la dieta de la milpa, que es la que tenemos los mexicanos básicamente, está tomando bastante auge para la enfermedad renal crónica y la protección de esta enfermedad. Beneficios: mejora todo lo que es la acidosis metabólica, control de fósforo, consumo de fibra, mantenimiento de toxinas y prevención de la progresión del daño renal. ¿Más evidencia? Yo creo que todos conocen algunos de estos semáforos, ¿no?, de los alimentos para el paciente con enfermedad renal crónica, y es algo absurdo, no sé para ustedes, poner en el mismo lugar al apio que a la salsa de soya, ¿no? O sea, por ejemplo, es algo completamente absurdo. También tenemos algún otro semáforo encontrado en el internet, otro semáforo. Recientemente en el Instituto teníamos este semáforo que salió hace muchos años y que muchos nutriólogos lo ocupaban, y muchos nefrólogos, como herramienta también para sus pacientes. Sin embargo, nos dimos cuenta de ese error y justamente estuvimos implicados también en buscar y en mejorar esa calidad de ese semáforo de los alimentos. Entonces, con base en toda la evidencia que habíamos tenido anteriormente, estamos evaluando la bioaccesibilidad y biodisponibilidad que tiene lo que es el fósforo y el potasio de los alimentos en el intestino como tal. Y con base en eso creamos una guía de alimentación para la población pues, con enfermedad renal crónica mexicana.
Para aquellos que estuvieron acá afuera, yo creo que ya tienen su folletito, ese es el folletito de alimentación renal. Justamente está clasificado en 3, en baja absorción, moderada absorción y alta absorción de los alimentos o del fósforo y del potasio en la sangre. Y aquí básicamente hacemos hincapié a todos los aditivos o todos los alimentos pues ultraprocesados e industrializados. Y este es un plato que básicamente lo enfocamos a alimentos naturales mexicanos y todos los que son seguros básicos para la población con enfermedad renal. Este todavía lo encuentran en internet, de acceso gratuito todavía, que el que guste el link me lo puede pedir, se los puedo compartir, ¿vale? Algunas referencias que utilicé, y bueno, me despido con esta frase, que la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Gracias a todos. Agradecemos a la maestra Tsunaxi por su excelente ponencia. Solo tenemos tiempo para una pregunta. Aquí abajo, por favor. Te preguntan todas. Hola, maestra, buenos días. Si bien la recomendación de Kadoki nos está indicando que aumentemos el consumo de fibra, también tendríamos entonces que aumentar el consumo de líquidos, ¿es correcto? ¿Cómo podríamos entonces mezclar las dos recomendaciones sin sin sobrecargar hídricamente al paciente? Justo como les comentaba, o sea, por ejemplo, un paciente con diálisis hay que ver la ultrafiltración que está teniendo, ¿no? Casi todos los pacientes con diálisis van a traer un cuadernito de cuánto están filtrando y demás. Entonces, es pedirle a los pacientes que nos indiquen cuánto están filtrando, cuánto salen pesando sus bolsas cuando son diálisis manual. Entonces, teniendo de base eso y teniendo de base cuánto está orinando el paciente, hacemos esa suma y vamos viendo. No todos los pacientes toleran, en el ejemplo que les daba de 2000 mililitros, claro que no todos los pacientes van a tolerar 2000 mililitros. Y es importante decirle al paciente también que se conozca, ¿no? Si por ejemplo el paciente consume 1800 y se mantiene sin ningún edema, básicamente el paciente lo podemos dejar en ese tope. Si el paciente tiene 2000 mililitros y ya se hinchó, entonces no tolera esos 2000 mililitros, aunque su ultrafiltración y su orina nos dé ese resultado. Entonces, sí es importante, la verdad es que yo tengo una investigación activa y algunos datos de interés que me he encontrado, que si han consumido mis pacientes un poco más de líquidos, se les ha aumentado, claro, la ingesta de fibra y han tenido mejores resultados con el estreñimiento. Entonces, pero sí es individualizar cada paciente. Sé que es complicado a veces por las consultas de seguimiento, pero si desde un inicio les decimos, podemos irlo manejando y mejorando la dosis, los pacientes van haciendo también un poquito más conscientes de qué es lo que tienen que comer, que no, que sí. Muchas gracias a la maestra. Le damos obviamente su constancia y un pequeño presente. El Colegio de Nutriólogos del Estado de México otorga la presente constancia a la maestra Tsunaxi Naomi García Rodríguez por haber participado en calidad de ponente en la conferencia Fisiopatología Nutrimental en Enfermedad Renal Crónica, celebrada el 23 de agosto de 2024. La ciencia de la nutrición al servicio de la población mexicana. Le damos un fuerte aplauso. Y bueno, continuamos con nuestro programa